Buenas noches, en el siguiente video vamos a realizar una experiencia física de la rueda de Maxwell. Los integrantes son Lisa Cifuentes de Ingeniería Química, Jacobo Brown de Ingeniería Mecánica, Mayra Molina de Ingeniería Aeronáutica, José Daniel Durán de Ingeniería Mecánica, Kevin Gómez de Ingeniería Industrial y pues quien les habla, Andrea Girón de Ingeniería Química. Una cuerda está enrollada a un disco de masa M y radio R. Se sujeta la cuerda por su extremo y suelta el disco. Veremos cómo el disco cae a la vez que va girando sobre su eje. El extremo del disco es similar al de un yo-yo o a la denominada rueda de Maxwell, que se utiliza para comprobar la conservación de la energía. Examinaremos las ecuaciones del movimiento del disco y aplicaremos el principio de conservación de la energía. Cuando la masa está en su parte más baja, se encuentra en su estado de energía cero. Cuando la hacemos girar y la llevamos a su parte superior, entonces estamos dando energía potencial. La energía que se adquiere en virtud de su posición, en este caso su altura, y cuando la soltamos sucede dos cosas. La energía potencial se convierte en energía cinética rotacional y también en energía cinética translacional. También hemos podido notar que conforme pasa el tiempo va perdiendo energía, cada vez que sube a una altura menor hasta que eventualmente se detiene. Esta energía, ¿a dónde se va? Se disipa de varias maneras. Una es con la fricción con el aire circundante, al estar trasladándose y girando, lo cual le hace perder energía, y la otra es cuando el hilo se enrolla y desenrolla. También existe una fricción interna en el propio hilo que va robando energía al movimiento y finalmente, cuando llega al final de su carrera, hay una especie de choque o colisión y vuelve a subir. En ese momento los hilos se estiran y vuelven a su posición y vuelven a subir otra vez. Esa parte de estiramiento también consume energía. Principio de conservación de la energía. Para explicar el principio de conservación de la energía, comparamos la situación inicial. El disco está en reposo con la situación final. El disco ha descendido una altura h. En la situación final, el centro de masas del disco se mueve con una velocidad v sub c y gira alrededor de un eje que pasa por el centro de masas con velocidad angular. La energía potencial del disco ha disminuido en la cantidad m por g por h. La energía cinética del disco ha aumentado en 1/2 de m por v al cuadrado por c más 1/2 de I por c por w al cuadrado. Cuando el disco alcanza el final de la cuerda, tiene un momento lineal mv dirigido hacia abajo. El momento hacia abajo se detiene y se invierte gracias a la elasticidad de la cuerda, cuyo papel es similar al de una superficie horizontal contra la que choca el disco. El tiempo t que tarda el disco en invertir el sentido de la velocidad de su centro de masa es muy pequeño. La energía cinética de traslación del disco se convierte en energía elástica de la cuerda, que se ha alargado inapreciablemente. Esta energía es devuelta al disco como energía cinética de traslación asociada con el movimiento vertical hacia arriba de su centro de masa. Cuando la cuerda recupera su longitud normal sin deformar, la energía cinética de rotación no cambia, ya que la velocidad angular de rotación no cambia de sentido. Para que el disco cambie su momento lineal de mv a menos mv, es necesario una fuerza intensa que actúa durante un tiempo muy corto. Las ecuaciones que hemos empleado para describir el movimiento descendente del disco son válidas para describir su ascenso. Solamente hemos de observar que, primero, la energía cinética, tanto la de rotación y de traslación del disco, disminuye y aumenta la energía potencial del Cm del disco. La energía total se mantiene constante. Segundo, la tensión de la cuerda ejerce un momento T/r que se opone al movimiento de rotación del disco. Tercero, la resultante de las fuerzas
que actúa sobre el disco MG-DT se opone al movimiento de traslación del CM. Con esto podemos concluir que la velocidad y la aceleración de caída son menores que en el caso de caída libre. El disco rota, es decir, para caer debe rotar, y cuando alcanza el final de los hilos debe ascender de nuevo para conservar el momento angular. En su posición más baja, la rueda estira los hilos, prueba de que ejerce una fuerza sobre ellos. Se analizó cada momento en el que la rueda de Maxwell se enrolla con la altura determinada y se pudo mostrar que a menos altura, menor tiempo tarda en bajar.